Los procesadores Intel y AMD han vivido una importante renovación en los últimos 2 años. El gigante de Sunnyvale mantuvo su apuesta por el chiplet, logró dar la campanada en 2020 con los Ryzen 5000, una de las mejores generaciones de procesadores que ha lanzado AMD, tanto por rendimiento como por eficiencia, con la que consiguió arrebatar a Intel la corona del rendimiento monohilo y multihilo. Intel, por su parte, no estuvo a la altura en aquel momento. Los procesadores Rocket Lake S, la última generación basada en el agotado nodo de 14 nanómetros, fueron una de las peores generaciones que ha lanzado el gigante del chip, y pusieron en evidencia que la compañía tenía que introducir cambios importantes a nivel de arquitectura, y que debía saltar sí o sí a un nodo más avanzado. Tras tantos problemas y retrasos con el nodo de 10 nanómetros, muchos creían que Intel no iba a ser capaz de recuperarse a corto y medio plazo. Pero el lanzamiento de Alder Lake se lo cambió todo. Con esa generación la compañía de Santa Clara apostó por un diseño híbrido que combina núcleos de alto rendimiento con núcleos de alta eficiencia, y llegó bajo el proceso Intel 7, lo que significa que estaban fabricados en el nodo de 10 nanómetros. Intel recuperó la corona del rendimiento monohilo, y estuvo a punto de hacerse con la corona del rendimiento multihilo con el Core i9 12900 de Kelvin, pero al final acabó quedando un poco por detrás del Ryzen 9 5950X. No hay duda de que Alder Lake S se convirtió en una de las mejores generaciones de Intel, y marcó el regreso del gigante del chip al buen camino en el mercado de consumo general. La guerra que libraron los procesadores Intel y AMD en aquel momento fue muy intensa, una realidad que se ha vuelto a repetir con la llegada de Raptor Lake S y Zen 4, dos generaciones que llegaron al mercado hace poco, y que representan una evolución menor de los conceptos que ya vimos en Alder Lake S y Zen 3. Los procesadores Raptor Lake S mantienen la base híbrida del Alder Lake S, lo que significa que tienen dos bloques de núcleos, uno con hasta 8 núcleos de alto rendimiento, y otro con hasta 16 núcleos de alta eficiencia. El primer bloque se basa en la arquitectura Raptor Cove, que mejora el rendimiento monohilo hasta en un 15% frente a Golden Cove, y el segundo repite la arquitectura Gracemont, pero al contar con el doble de núcleos de alta eficiencia se mejora el rendimiento multihilo hasta en un 41%. Están fabricados en el nodo Intel 7, 10 nanómetros. AMD también repitió la base que vimos en Zen 3, lo que significa que los procesadores Ryzen 7000, basados en Zen 4, mantienen la unidad CCD de 8 núcleos, y 32 MB de caché L3 como base, y utiliza dos de esas unidades para crear procesadores de hasta 16 núcleos y 32 hilos. Según AMD, esta generación mejora el IPC hasta en un 13% frente a Zen 3, y ha sido capaz de superar la barrera de los 5 GHz de frecuencia. Están fabricados en el nodo de 5 nanómetros. Hoy por hoy los procesadores Intel y AMD ofrecen un valor muy competitivo y presentan diferencias de rendimiento muy pequeñas, aunque, siendo justos, está claro que la primera ha ganado en rendimiento monohilo, y que la segunda se ha impuesto en multihilo. Los consumidores hemos sido los grandes beneficiados de la intensa guerra que vienen librando ambas compañías, y que ha hecho que los precios de sus procesadores sufran numerosos ajustes y bajadas. Procesadores Intel y AMD, el valor de las generaciones pasadas. No hay duda de que las generaciones actuales de procesadores Intel y AMD ofrecen un valor muy interesante, pero lo cierto es que las generaciones anteriores tampoco se quedan atrás. Las series Alder Lake S y Comet Lake S por parte de Intel, y los procesadores Zen 3 por parte de AMD, han bajado mucho de precio. Y lo mismo ha ocurrido con sus placas base. Si a esto unimos el bajo coste de la memoria DDR4, salta a la vista porque muchos usuarios están mirando cada vez más hacia esas generaciones para montar un nuevo PC. La coexistencia de diferentes generaciones de procesadores también ha sido siempre positivo para el usuario, ya que se traduce en más opciones entre los que elegir, en más alternativas con distintos niveles de rendimiento a precios ajustados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto supone también una complicación para el consumidor, que cada vez tiene más procesadores entre los que elegir, y esto hace que cada vez sea más complicado tomar una decisión. Cada generación se integra en una plataforma concreta, y esta puede ofrecer un nivel de prestaciones muy distinto. También hay que tener en cuenta que aunque el rendimiento de ciertas generaciones sea inferior al de los modelos más actuales, estas pueden seguir siendo una opción muy interesante y competitiva, y que al final lo importante no es estar a la última, sino encontrar el procesador que realmente se ajuste a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Para haceros la vida un poco más fácil, hemos actualizado nuestra guía de procesadores Intel y AMD, y hemos mantenido el enfoque y la amplitud de la guía original para que tengáis una relación lo más completa posible de equivalencias de procesadores de diferentes generaciones. Nuestro objetivo es que os sirva como referencia para poder identificar las claves más importantes de cada generación de procesadores Intel y AMD, y también para que tengáis claro qué nivel de rendimiento podéis esperar. Como sé que todavía muchos usuarios tienen procesadores relativamente antiguos,
y que chips como los Core 2 Quad y los AMD Phenom 2 todavía tienen cierta popularidad en el mercado de segunda mano. Voy a mantener ambas generaciones en esta guía. Esto significa que el espectro que vamos a cubrir es enorme, ya que vamos a abarcar desde los Core 2 Duo y Core 2 Quad hasta los Raptor Lake S, y desde los Phenom 2 hasta los Ryzen 7000. Generaciones de procesadores Intel. Claves más importantes con Roy Kentsfield utilizaban el proceso de 65 nanómetros y fueron utilizadas en los Core 2 Duo 6000 y Core 2 Quad 6000. Los modelos de primera generación. Los Core 2 Duo utilizaron un diseño de doble núcleo monolítico, mientras que los Core 2 Quad utilizaron dos bloques de dos núcleos interconectados. Mejoraron enormemente el IPC frente a los Pentium 4, y están a años luz de aquellos. Wolfdale y Yorkfield estaban basadas el proceso de 45 nanómetros. Se utilizadas en los Core 2 Duo serie 8000 y Core 2 Quad 8000-9000, y representaron una evolución menor de la anterior generación que destacó por una mayor eficiencia. Con ellas fue posible el lanzamiento de procesadores extremadamente potentes para la época que todavía hoy son bastante capaces, como el Intel Core 2 Quad QX 9650. Linfield y Nehalem, arquitectura basada en el proceso de 45 nanómetros que fue utilizada en los procesadores Core i3. Core i5 y Core i7 de primera generación, serie 3XX y superiores, salvo el Core i7 980X, que viene en 32 nanómetros. Representaron un salto muy importante, sobre todo por el aumento del máximo de núcleos y hilos frente a la generación anterior. Sandy Bridge está basada en el proceso de 32 nanómetros y fue utilizada en los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de segunda generación, serie 2XXX. Uno de los mayores saltos que ha dado Intel en rendimiento y en eficiencia energética. Su rendimiento a día de hoy sigue siendo relativamente bueno incluso en juegos, y por eso tienen bastante demanda en el mercado de segunda mano. Ivy Bridge, esta arquitectura es una evolución de la anterior que utiliza el proceso de 22 nanómetros. Se utilizó en los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de tercera generación, serie 3XXX. Marcó una evolución mínima frente a la anterior en rendimiento, pero ofreció una mayor eficiencia. Aswell, como la anterior, está basada en el proceso de 22 nanómetros y fue utilizada en los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de cuarta generación, serie 4XXX. Introdujo una mejora importante a nivel de IPC frente a Ivy Bridge, y su rendimiento a día de hoy sigue siendo bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que tiene a sus espaldas. Broadwell fue una arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros que tuvo una vida muy corta, tanto que su presencia en el mercado de consumo general fue mínima. Se utilizó en los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de quinta generación, serie 5XXX. El salto al nodo de 14 nanómetros fue importante, y fue la primera en dar soporte a la memoria DDR4, pero la mejora del IPC que introdujo fue de apenas un 5%. Skylake, una arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros y utilizada en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de sexta generación, serie 6XXX. Mantuvo el soporte de DDR4, y presentó otro pequeño incremento del IPC frente a Broadwell. Durante años se mantuvo como la base de los procesadores Intel, y su rendimiento sigue siendo bueno a día de hoy, lo que hace que chips como el Core i7 6700 tengan mucho tirón en el mercado de segunda mano. Kaby Lake está basada en proceso de 14 nanómetros más y utilizada en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de séptima generación, serie 7XXX. Fue una evolución menor de la anterior generación que no introdujo cambios a nivel de IPC, pero que logró mejorar el rendimiento gracias a un incremento de las frecuencias de trabajo. Coffee Lake, nos encontramos con una arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros más que ha sido utilizada en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7 de octava generación, serie 8XXX. Fue otra evolución sin cambios a nivel de IPC, aunque merece un cierto reconocimiento porque supuso el salto a configuraciones tope de gama de 6 núcleos y 12 hilos, y marcó el final de los 4 núcleos y 8 hilos en la gama alta. Coffee Lake Refresh, basada en el proceso de 14 nanómetros más y utilizada en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 de novena generación, serie 9XXX. De nuevo sin cambios a nivel de IPC, aunque gracias al incremento de las frecuencias de trabajo Intel logró mejorar el rendimiento monohilo. Con estos procesadores Intel dio el salto a los 8 núcleos y 16 hilos, y dejó los 6 núcleos y 12 hilos en la gama media, y los 4 núcleos y 4 hilos en la gama baja. Comet Lake S, otra arquitectura que utilizó el proceso de 14 nanómetros fue utilizada en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5,
Core i7 y Core i9 de décima generación, serie 10XXX. Tampoco introdujo cambios a nivel de IPC, aunque elevó las frecuencias de trabajo e introdujo el primer procesador de 10 núcleos y 20 hilos de Intel para el mercado de consumo general. Rocket Lake S, una arquitectura basada de nuevo en el proceso de 14 nanómetros más, se utilizó en las gamas Core i5, Core i7 y Core i9 de undécima generación, serie 11XXX. En este caso Intel mejoró el IPC hasta en un 19%, según sus propios datos, pero redujo la configuración tope de gama a 8 núcleos y 16 hilos. Alder Lake S fue una auténtica revolución que devolvió a Intel al buen camino. Utiliza una arquitectura de núcleo monolítico con un diseño híbrido, que combina núcleos Golden Cove de alto rendimiento y núcleos Graphemont de alta eficiencia. Dio también el salto al proceso de 10 nanómetros superfin, y ha sido utilizada en los procesadores Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 de duodécima generación, Core 12XXX. Mejoran el IPC en un 19% frente a la generación anterior, alcanzan frecuencias más altas, soportan memoria DDR4 y DDR5, así como el estándar PCIe Gen 5, y están configurados con hasta 8 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia, lo que se traduce en 16 núcleos y 24 hilos. Solo los núcleos de alto rendimiento utilizan hiperthreading. Raptor Lake S es una evolución menor de la anterior, que mantiene el nodo de 10 nanómetros, y la arquitectura de núcleo monolítico y el diseño híbrido con 2 bloques de núcleos, uno de alto rendimiento basado en la arquitectura Raptor Cove y otro de alta eficiencia basado en la arquitectura Graphemont. De momento solo se ha utilizado en los Core i5, Core i7 y Core i9 de decimotercera generación, Core 13XXX. Mejoran el rendimiento monohilo en un 14% frente a la generación anterior, mantienen la configuración de hasta 8 núcleos de alto rendimiento y elevan el máximo de núcleos de alta eficiencia a 16. Lo que quiere decir que el tope de gama cuenta con 24 núcleos y 32 hilos. Hemos listado cada generación ordenada de más antigua a más nueva, y os he indicado en cada una sus detalles más relevantes para que podáis tener claras las diferencias más importantes que existen entre ellas. En términos de IPC, los saltos más grandes frente a las generaciones anteriores se produjeron con los Core 2 Duo y Core 2 Qua, Sandy Bridge, Aswell, Skylake, Rocket Lake S, Alder Lake S y Raptor Lake S. Es importante que tengáis en cuenta también que cada generación soporta un tipo de memoria, y que si queremos utilizar DDR5 tendremos que poner el ojo directamente en Alder Lake S o en Raptor Lake S. Lo mismo sucede con el soporte de estándares avanzados a nivel de plataforma, puesto que solo a partir de Rocket Lake S tenemos soporte de PCIe Gen 4. Intel también lanzó diferentes generaciones de procesadores específicamente diseñados para el sector ED que, a pesar de su alto precio, tuvieron cierto tirón entre los usuarios de consumo general con más poder adquisitivo. Algunas se pueden encontrar en el mercado de segunda mano a precios razonables, pero salvo casos muy concretos es mejor optar por un chip más actual con un mayor IPC, ya que al final esto se traducirá en un mayor rendimiento en juegos y aplicaciones cotidianas. Con todo, para ampliar el contenido de esta guía os dejo una relación de las generaciones que mayor presencia tuvieron en su momento. Aswell, arquitectura basada en el proceso de 22 nanómetros. Se utilizó en los Core i7 Extreme Serie 5000, configurados con hasta 8 núcleos y 16 hilos. Broadwell, una arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros. Se utilizó en los Core i7 Extreme Serie 6000, configurados con hasta 10 núcleos y 20 hilos. Skylake X, arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros. Se empleó en los Core i7 y Core i9 Extreme Serie 7000X y 7000C, y también en los Core i7 y Core i9 Serie 9000X y C. Mejora el IPC frente a las anteriores, y alcanza los 18 núcleos y 36 hilos. Kaby Lake X, arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros más. Estuvo presente en los Core i5 y Core i7 Serie 7000X con hasta 4 núcleos y 8 hilos. Cascade Lake X, arquitectura basada en el proceso de 14 nanómetros más. Utilizada en los Core i7 y Core i9 Serie 10000X y C, configurados con hasta 18 núcleos y 34 hilos. La línea ED de Intel ha acabado quedando incluida dentro de la línea Xeon en sus últimas implementaciones, así que ya no tiene sentido seguir teniéndolas en cuenta. La próxima evolución de dicha serie se producirá con Sapphire Rapids, que promete contar con configuraciones de hasta 56 núcleos y 112 hilos, y que estará fabricada en el nodo Intel 7, 10 nanómetros superfin. Generaciones de procesadores AMD. Claves más importantes. K8 fue una arquitectura legendaria que permitió a AMD superar a Intel de forma contundente por primera vez en su historia, gracias a los Athlon 64. Ha utilizado procesos de 130 nanómetros, 90 nanómetros y 65 nanómetros, y se utilizó en PUS Athlon 64,
Athlon 64X2 y Sempron K10. Esta fue una generación muy longeva y competitiva. Pasó por los procesos de 65 nanómetros, 45 nanómetros y 32 nanómetros, y se utilizó para fabricar los procesadores Phenom, Phenom 2, Athlon X2, Athlon 2 y Sempron, configurados con hasta 6 núcleos. Su buen rendimiento, su elevado número de núcleos y su bajo precio los convirtió en una opción muy utilizada en estaciones de trabajo de bajo coste, a pesar de que estaban orientados al mercado de consumo general. Bulldozer estuvo basada en el proceso de 32 nanómetros, aunque ha tenido varias revisiones, ha llegado a los 28 nanómetros en sus últimas evoluciones. Excavator se utiliza en los procesadores AMD FX, Athlon 2X4e inferiores, y en las APUs serie 4000 y superiores, hasta la serie 9000. Utilizaban configuraciones de 4 bloques completos y 8 núcleos de enteros. Cada 2 núcleos compartían una unidad de coma flotante. No pudo competir con Sandy Bridge. De hecho, el IPC de Bulldozer era inferior al de los Phenom 2 basados en la arquitectura K10 menor que DOT mayor que 5. Aunque Piledrive mejoró el IPC en un 10% aproximadamente y fue mucho más competitiva. Fen fue una enorme revolución, y la primera generación de AMD en abandonar la arquitectura de núcleo monolítico en favor del diseño. 1900. Unidades 210 interconectadas. Está basada en el proceso de 14 nanómetros, y se utilizan los procesadores Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7 serie 1000, configurados con hasta 8 núcleos y 16 hilos, así como en los Ryzen Pro serie 1000. Threadripper serie 1000 y en las APUs Ryzen serie 2000. Supuso un aumento del IPC del 52% frente al Bulldozer, y dio soporte a la memoria DDR4. ZenMax está basada en el proceso de 12 nanómetros, y se utilizan los procesadores Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7 serie 2000, configurados con hasta 8 núcleos y 16 hilos, así como en los Ryzen Pro serie 2000, y Threadripper serie 2000 y en las APUs Ryzen serie 3000. Representó una evolución menor frente a la anterior, con un incremento del IPC de entre un 2% y un 4%, aunque lo realmente importante es que supuso la consagración del diseño 1900. Zen 2, una arquitectura basada en el proceso de 7 nanómetros que se utiliza en los procesadores Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9 serie 3000, configurados con hasta 16 núcleos y 32 hilos, así como en los Ryzen Pro serie 3000 y Threadripper serie 3000. Una evolución muy importante que introdujo a la figura del chiplet, y externalizó los elementos I/O. Mejoró el IPC en un 15% frente a la generación anterior, aumentó las frecuencias de trabajo y supuso la llegada del primer procesador de 16 núcleos y 32 hilos al mercado de consumo general. También dio soporte al estándar PCIe Gen 4. Zen 3 mantiene el proceso de fabricación de 7 nanómetros de TSMC, pero introduce mejoras importantes a nivel de arquitectura que elevan el IPC en un 19% frente a la generación anterior, como la unificación de los 32 MB de caché L3 en un único bloque accesible por el total de núcleos de cada chiplet. Se utilizan los Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9 serie 5000, así como en los Ryzen Pro Mobile configurados con hasta 8 núcleos y 16 hilos, y en los Threadripper Pro 5000 UWX. Mantuvieron el máximo de núcleos e hilos en 16 y 32. Zen 4, la generación más avanzada de AMD, mantiene el chiplet como pilar central, y está fabricada en el nodo de 5 nanómetros. Se utilizan los Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9 serie 7000. AMD ha mejorado el IPC en un 13% frente a la generación anterior, y ha dado soporte a la memoria DDR5 y al estándar PCIe Gen 5. La configuración tope de gama sigue tocando techo en los 16 núcleos y 32 hilos. La exposición que hemos hecho es muy clara y está perfectamente resumida. Con ella podemos hacernos una idea de lo que ofrece, y de lo que diferencia a cada una de esas generaciones de procesadores AMD. A día de hoy un Ryzen basado en la arquitectura Zen 2 sigue ofreciendo un buen rendimiento, y los que utilizan la arquitectura Zen siguen siendo también muy competentes. Si quisiéramos un alto nivel de rendimiento con una inversión ajustada, lo ideal sería optar por la arquitectura Zen 3. Los mayores saltos que ha conseguido AMD en IPC se produjeron con las arquitecturas K8, Zen 3 y Zen 4. El incremento más espectacular vino dado precisamente por Zen, que como hemos dicho no solo aumentó el IPC en un 52% frente a Bulldozer, sino que además dio el salto a la memoria DDR4 e implementó una plataforma de última generación. En aquella época, con Zen 2 llegó el soporte de la interfaz PCIe Gen 4, y Zen 4 ha dado soporte a DDR5 y PCIe Gen 5. Como en el caso de Intel, AMD tiene su propia línea de procesadores para ELT, la serie Threadripper,
configurada con hasta 64 núcleos y 128 hilos, pero esta se orienta al mercado profesional y tiene precios muy altos, así que no tiene sentido profundizar en detalles. Quizá alguno me diga que valdría la pena tener en cuenta la primera generación, pero la verdad es que no, puesto que podemos encontrar alternativas más potentes y asequibles con el mismo número de núcleos, como el Ryzen 9 3900X o el Ryzen 9 3950X, que suman 12 núcleos y 24 hilos y 16 núcleos y 32 hilos, respectivamente. Procesadores Intel y AMD, gamas y rendimiento. Dentro de cada generación de procesadores Intel y AMD podemos encontrar distintas gamas que tienen configuraciones diferentes, y que, por tanto, ofrecen un nivel de rendimiento claramente diferenciado. Para poder hablar de equivalencias entre procesadores es imprescindible tener claras las características de cada una de esas gamas, y por ello vamos a repasarlas al detalle. Pensad que, por ejemplo, un Core i7 de séptima generación utiliza una arquitectura distinta a la de un Core i7 de undécima generación, y que además tiene una cantidad de núcleos e hilos diferente. Con los Ryzen de AMD este tema es menos complejo porque la compañía de Sunnyvale diferenció los modelos con mayor conteo de núcleos e hilos bajo la serie Ryzen 9, pero aún así cada generación tiene un rendimiento bruto distinto, y debemos tenerlo claro. Procesadores Intel, gamas y especificaciones clave Core 2 Duo, son procesadores obsoletos para los estándares actuales, tanto por rendimiento como por plataforma. Tienen 2 núcleos y 2 hilos, así que están lejos del mínimo recomendado de hoy en día, 4 núcleos, aunque todavía rinden bien. Con aplicaciones y juegos poco exigentes o de generaciones anteriores a PS4 y Xbox One. Core 2 Qua, una evolución de los anteriores que ofrece el mismo IPC, pero cuenta con un total de 4 núcleos. Pueden mover juegos más exigentes gracias a sus 4 núcleos, pero no de forma totalmente óptima por sus bajas frecuencias y su limitado IPC. Intel Celeron, son procesadores económicos con 2 núcleos y 2 hilos que cubren el nivel más básico dentro del catálogo de Intel. Los modelos más recientes ofrecen un buen rendimiento en ofimática general, multimedia y navegación web, y también con juegos poco exigentes y de generaciones anteriores. Intel Pentium, debemos establecer una diferencia importante, y es que los modelos basados en la arquitectura Skylake tienen 2 núcleos y 2 hilos y, en general, no ofrecen una mejora de rendimiento importante frente a los Celeron. Sin embargo, con la llegada de la arquitectura Kaby Lake, los Pentium G4560 y superiores disponen de 2 núcleos y 4 hilos, lo que los convirtió en una opción sólida para PCs multimedia económicos. Rinden bien con muchas aplicaciones e incluso con una gran cantidad de juegos de la generación anterior, pero dan problemas en aquellos que requieren de un mínimo de 4 núcleos y 8 hilos. Intel Core i3, esta gama también ha vivido una evolución importante. Hasta la serie 7000, Kaby Lake, contaban con 2 núcleos y 4 hilos. Con la llegada de Coffee Lake dieron el salto a los 4 núcleos y 4 hilos, y con el lanzamiento de Comet Lake subieron de nuevo hasta llegar a los 4 núcleos y 8 hilos. Los modelos más actuales tienen un buen IPC y ofrecen un gran rendimiento en general, lo que los convierte en una opción interesante para montar equipos de bajo coste para juegos. Su configuración de 4 núcleos y 8 hilos se ha mantenido con Alder Lake S, y esperamos que ocurra lo mismo con Raptor Lake S. Los modelos más actuales rinden bien con numerosas aplicaciones e incluso pueden con juegos actuales. Intel Core i5 es una de las gamas con mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel. Los modelos basados en Kaby Lake y anteriores contaban con la clásica configuración de 4 núcleos y 4 hilos, pero con la llegada de la arquitectura Coffee Lake dieron el salto a los 6 núcleos y 6 hilos, un movimiento que no fue del todo acertado, ya que curiosamente rinden peor que algunos chips con 4 núcleos y 8 hilos. Con Comet Lake, Core 10000, subió el conteo a 6 núcleos y 12 hilos, cifra que se mantuvo con Rocket Lake S. La llegada del Alder Lake S ha marcado un cambio importante, ya que los Core i5 Gen 12 no mantienen los 6 núcleos y 12 hilos, pero el Core i5 12600 de Kelvin tiene 10 núcleos, 6 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, y 16 hilos. Sin embargo, los Core i5 12400 sí tienen 6 núcleos y 12 hilos. Con Raptor Lake S, el Core i5 13600 de Kelvin ha pasado a tener una configuración de 6 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia. Su rendimiento es muy bueno, y pueden con aplicaciones relativamente exigentes y con juegos de la generación actual, Xbox Series X y PS5. Intel Core i7. Con esta gama sucedió lo mismo que en el caso anterior, hubo un salto importante en el conteo de núcleos con la llegada de nuevas arquitecturas. Hasta la serie 7000, Kaby Lake, esta gama tuvo una configuración de 4 núcleos y 8 hilos, todo un clásico. Tras el lanzamiento de la arquitectura Coffee Lake, Intel subió el conteo a 6 núcleos y 12 hilos, y en la serie 9000 los configuró con 8 núcleos y 8 hilos. Comet Lake se marcó otra subida,
ya que los llevó a los 8 núcleos y 16 hilos. Rocket Lake se mantiene el conteo de 8 núcleos y 16 hilos, pero Alder Lake se lo subió a 12 núcleos, 8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, y 20 hilos. Con Raptor Lake el conteo de núcleos ha vuelto a subir a 8 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia. Ofrecen un rendimiento excepcional en las generaciones más actuales, y ofrecen un valor sólido para trabajo y gaming. Intel Core i9 se convirtieron en el nuevo tope de gama de Intel en el mercado de consumo general. Debutaron con la serie 9000, Coffee Lake Refresh, configurados con 8 núcleos y 16 hilos. Con el lanzamiento de la serie Comet Lake S se aumentó la configuración a 10 núcleos y 20 hilos. Con Rocket Lake S se volvió a reducir a 8 núcleos y 16 hilos, y con Alder Lake se ha aumentado a 16 núcleos, 8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia, y 24 hilos. Intel ha vuelto a subir el máximo de núcleos e hilos con Raptor Lake S, pasando a 8 núcleos de alto rendimiento, 16 núcleos de alta eficiencia y 32 hilos. Lo más potente de Intel, capaces de ofrecer una buena experiencia incluso con aplicaciones profesionales muy exigentes. Intel Corsair Elite son procesadores de alto rendimiento que tienen entre 6 y 18 núcleos, y que gracias a la tecnología hiperthreading pueden trabajar con un subproceso con cada núcleo, lo que nos deja configuraciones de hasta 36 hilos. Están dirigidos al sector profesional y utilizan una plataforma específica, lo que marca una diferencia importante frente a las soluciones de consumo general, que les permite montar configuraciones de RAM en cuádruple canal y superiores y contar con un mayor número de líneas PCIe. Si queremos montar un PC para ofimática básica, un Intel Pentium basado en Kaby Lake ofrecería un rendimiento más que suficiente, pero si nuestra intención es jugar con todas las garantías a títulos actuales, no deberíamos bajar de un Core i3-12100F a un Core i5-10400F. A partir de un Core i5-12600 de Kelvin ya nos moveríamos en el nivel ideal para jugar. Procesadores AMD, gamas y especificaciones clave AMD Athlon 64X2. Estos fueron, en su momento, los rivales de los Core 2 Duo, aunque ofrecían un rendimiento inferior por una cuestión de IPC. De hecho, la diferencia era tan grande que ni siquiera el aumento de frecuencias pudo reducir notablemente la distancia entre ambos. Suman 2 núcleos y 2 hilos, y pueden mover aplicaciones y juegos poco exigentes de generaciones anteriores. AMD Xenon 2 llegaron en una época de transición bastante complicada, en la que rivalizaron con los Core 2 Quad y los Core de primera generación. Linfield suman entre 2 y 6 núcleos, y ofrecen un rendimiento bruto superior al de los Athlon 64X2. Están desfasados por su inferior soporte de instrucciones, pero los modelos con 4 y 6 núcleos todavía ofrecen una experiencia aceptable en bastantes juegos y aplicaciones. AMD Athlon, existen versiones que tienen entre 2 y 4 núcleos. El rendimiento de las versiones basadas en Bulldozer y sus derivados es bueno en cualquier tarea básica, y los modelos de 4 núcleos ofrecen un desempeño aceptable en juegos poco exigentes y de generaciones anteriores. APUs son soluciones que integran procesador y unidad gráfica en un mismo encapsulado. Existen configuraciones muy variadas tanto por arquitectura a nivel CPU y PU como por especificaciones. Así, por ejemplo, los modelos menos potentes y más antiguos se basan en la arquitectura Bulldozer a nivel CPU y en la arquitectura Terascale 3 a nivel PU, mientras que las más avanzadas utilizan la arquitectura Zen 3 más a nivel de CPU, hasta 8 núcleos y 16 hilos, y montan Buzzard DNA 2, una opción interesante para crear equipos para multimedia y gaming ligero sin invertir mucho dinero. AMD FX 4000 utilizaban la arquitectura Bulldozer en la serie 4100 y Piledriver en la serie 4300. Suman 2 módulos completos y tienen 4 núcleos de enteros a unas frecuencias de trabajo muy altas, además de multiplicador desbloqueado. Ofrecen un rendimiento aceptable en numerosas aplicaciones y en juegos poco exigentes. AMD FX 6000 mantienen la arquitectura Bulldozer en la serie 6100 y Piledriver en la serie 6300. Cuentan con 3 módulos completos y tienen 6 núcleos de enteros a unas frecuencias de trabajo muy altas para su época, además de multiplicador desbloqueado como los anteriores. Su rendimiento es bueno para los años que tiene, pero no ofrecen una experiencia totalmente óptima en juegos de la generación anterior, ni en aplicaciones exigentes. AMD FX 8000, como los anteriores, se basan en Bulldozer en las series 8100, y Piledriver en las series 8300. Cuentan con 4 módulos completos y 8 núcleos de enteros. Tienen un IPC bajo, pero trabajan a una frecuencia muy alta y soportan overclock. Ofrecen todavía un rendimiento bueno y pueden con juegos actuales, aunque no de forma óptima. AMD FX 9000 utilizan la arquitectura Piledriver y son una simple revisión de los AMD FX 8300 funcionando a mayores frecuencias. Alcanzaban temperaturas de trabajo demasiado elevadas. Ryzen 3, estos modelos tienen 4 núcleos y 4 hilos hasta los Ryzen 3000,
que dieron el salto a los 4 núcleos y 8 hilos. Son muy económicos y pueden mover la mayoría de juegos actuales con garantías en sus versiones de 4 núcleos y 8 hilos. Ryzen 5, hay muchas variantes, los modelos 1500 e inferiores, que suman 4 núcleos y 8 hilos, los modelos 1600, 2600, 3600, 5500, 5600 y 7600, que tienen 6 núcleos y 12 hilos, y el Ryzen 5 3500, que tuvo 6 núcleos y 6 hilos, aunque su disponibilidad ha sido muy limitada. Su rendimiento es muy bueno, pueden con juegos actuales de forma totalmente óptima en sus generaciones más actuales, Ryzen 5 3600 en adelante, y están preparados para trabajar con aplicaciones multihilo relativamente exigentes. Tened en cuenta que los modelos más avanzados, basados en Zen 2, Zen 3 y Zen 4 ofrecen un IPC mucho mayor. Ryzen 7, suman 8 núcleos y 16 hilos en sus 5 generaciones, serie 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000. Ofrecen un excelente rendimiento en cualquier escenario, y están preparados para superar sin problemas la transición que marcará la nueva generación de consolas. De nuevo, tened presente que los Ryzen 7 3000, 5000 y 7000 tienen un IPC más alto y son las mejores opciones. Ryzen 9, tenemos varias versiones, los Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 5900X y Ryzen 9 7900X, que tienen 12 núcleos y 24 hilos, y los Ryzen 9 3950X, 5950X y 7950X, que suman 16 núcleos y 32 hilos. Son de lo más potente que existen en el mercado de consumo general, y pueden con cualquier cosa, incluso con aplicaciones multihilo muy exigentes. Ryzen Threadripper 1000. Son procesadores de alto rendimiento que utilizan la arquitectura Zen, y cuentan con hasta 16 núcleos y 32 hilos. Se integran en una plataforma más avanzada, y gracias a ello pueden utilizar configuraciones de memoria en cuádruple canal y ofrecer una mayor cantidad de líneas PCIe. Ryzen Threadripper 2000, una evolución de los anteriores basada en la arquitectura Zen+. Suman hasta 32 núcleos y 64 hilos y utilizan la misma plataforma. Están pensados para profesionales que utilizan aplicaciones multihilo muy exigentes, renderizado y creación de contenidos. Por ejemplo, Ryzen Threadripper 3000 ha sido la penúltima evolución de los procesadores de alto rendimiento de AMD. Tienen hasta 64 núcleos y 128 hilos y utilizan una plataforma que soporta memoria en cuádruple canal, y ofrece una gran cantidad de líneas PCIe. Ryzen Threadripper Pro 5000 utilizan la arquitectura Zen 3, lo que significa que ofrecen una mejora del IPC notable frente a la generación anterior. Suman también hasta 64 núcleos y 128 hilos, y pueden trabajar con configuraciones de memoria de 8 canales. Siguiendo con el ejemplo anterior, si queremos montar un PC para ofimática básica nos bastaría con un FX Bulldozer 4300. Pero para jugar a juegos actuales con todas las garantías necesitaríamos un Ryzen 5 3600. A partir de un Ryzen 5 7600X llegaríamos al nivel ideal, gracias a su alto IPC. Equivalencias entre procesadores Intel y AMD Core 2 Duo. Ya hemos dicho que son procesadores bastante antiguos, y que están limitados por su IPC y sus dos núcleos. Superan a los Athlon 64X2, pero están obsoletos. Los modelos con mayor frecuencia de trabajo quedan cerca de los Core i3 Serie 500. Aunque su potencia bruta en general es inferior a la de estos Core 2 Quad, sus 4 núcleos les han permitido aguantar mejor el paso del tiempo frente a los anteriores. Los modelos más potentes, como los Core 2 Quad Q9450 y superiores, ofrecen un rendimiento aceptable y quedan cerca de un Core i5 750. Su rival directo son los Phenom 2X4 de AMD, aunque gracias a sus mayores velocidades de trabajo estos últimos ofrecen un rendimiento superior. Por ejemplo, el Phenom 2X4 965 rinde más que el Core 2 Quad Q9650, pero no soporta las instrucciones C4, así que el chip de Intel es mejor opción, sobre todo si vamos a utilizarlo en juegos. Intel Core Serie X00, hablamos de los Core de primera generación hasta los Core i5, inclusive, podemos hacer una equivalencia aproximada con los Core 2 Quad Q9450 y superiores, y también con los Phenom 2X4 y FX4100 de AMD. Los modelos superiores, como el Core i7 860, pueden manejar 8 hilos gracias al hiperthreading, así que se sitúan en un nivel similar al de los FX 8100 y 6100. También caben aquí los Phenom 2X6 de AMD, que suman 6 núcleos, aunque con la carencia a nivel de soporte de instrucciones que hemos indicado, y que es importante. Intel Core 2000 dieron un salto importante en términos de rendimiento frente a la generación anterior. Los Core i3, que tienen 2 núcleos y 4 hilos, equivalen aproximadamente a los FX 4300. Los Core i5,
con 4 núcleos y 4 hilos, tiene como equivalencia más cercana a los FX 6300, y los Core i7, que tienen 4 núcleos y 8 hilos, se asimilan a los FX 8350, aunque estos son inferiores en rendimiento bruto. Como referencia de interés, os recuerdo que los Pentium G 4560, que suman 2 núcleos y 4 hilos, ofrecen un rendimiento similar a los Core i5 2500 en aplicaciones que aprovechan 4 hilos gracias a su mayor IPC. Intel Core 3000 mantienen el mismo conteo de núcleos, y el rendimiento en general que la generación anterior, así que sus equivalentes más cercanos son exactamente los mismos, puesto que no se produjo ningún aumento importante ni a nivel de IPC ni de frecuencias de reloj. Intel Core 4000 no elevan el número de núcleos, pero sí que trajeron un salto a nivel de IPC y de frecuencias de trabajo, así que ofrecen un mayor rendimiento que los anteriores. Superan en rendimiento a los FX 8300, FX 6300 y FX 4300, y de forma bastante clara, pero quedan por debajo de los procesadores Ryzen de primera generación, serie 1000. Intel Core 5000 fue una generación cuestionada, ya que tuvo una vida útil muy corta. Representó un TIC, reducción de proceso de fabricación, frente a Swell, y marcó el inicio de los 14 nanómetros, pero no hubo aumento del número de núcleos y tampoco de rendimiento bruto, así que mantenemos lo visto en el punto anterior en lo que a equivalencias entre procesadores Intel y AMD se refiere. Intel Core 6000, aunque fue otra generación que no trajo un aumento en el número de núcleos, la verdad es que lo compensó con un mayor IPC y unas frecuencias de trabajo más elevados. Sus equivalentes más cercanos son los Ryzen serie 2000 en términos de IPC, pero hay que recordar que dicha generación de AMD tiene más núcleos e hilos. Por ejemplo, el Ryzen 5 2600 tiene un rendimiento monohilo similar al Core i5 6600, pero el primero suma 6 núcleos y 12 hilos, y el segundo solo tiene 4 núcleos y 4 hilos. El Ryzen 7 2700X tiene 8 núcleos y 16 hilos, mientras que el Core i7 6700 Kelvin tiene solo 4 núcleos y 8 hilos. Intel Core 7000 mantiene tanto IPC como conteo de núcleos, aunque Intel logró un pequeño aumento de rendimiento frente a la generación anterior elevando las frecuencias de trabajo. Su rendimiento bruto es ligeramente superior al que ofrecen los procesadores Ryzen serie 2000, pero tienen menos potencial multihilo. Siguiendo con el ejemplo anterior, el Ryzen 7 2700X tiene un rendimiento inferior en monohilo comparado con el Core i7 7700 Kelvin, pero el primero suma 8 núcleos y 16 hilos, y el segundo se limita a 4 núcleos y 8 hilos. Intel Core 8000 representa otro pequeño avance en rendimiento bruto tirando de frecuencias, sin cambios en el IPC. La novedad más importante la tenemos en un aumento del máximo de núcleos que afectó a toda la serie. Los Core i3 tienen 4 núcleos y 4 hilos, los Core i5 6 núcleos y 6 hilos y los Core i7 suman 6 núcleos y 12 hilos. En rendimiento bruto monohilo están prácticamente al mismo nivel que los Ryzen 3000, pero estos últimos tienen un potencial multihilo superior. Por ejemplo, el Ryzen 5 3600 equivale a un Core i7 8700, aunque este último tiene más rendimiento monohilo. El Ryzen 7 3700X está por encima con sus 8 núcleos y 16 hilos, y lo mismo ocurre con los Ryzen 9 3900X y 3950X, que tienen 12 núcleos y 24 hilos y 16 núcleos y 36 hilos. Intel Core 9000, sin cambios a nivel de IPC. Intel volvió a tirar de una subida de frecuencias, y de un aumento de núcleos para ofrecer un mayor rendimiento. Los Core i3 y Core i5 no tuvieron cambios, pero los Core i7 pasaron de 6 núcleos y 12 hilos a 8 núcleos y 8 hilos. Los Core i9 suman 8 núcleos y 16 hilos. Su rendimiento monohilo está un poco por encima de los Ryzen 3000 por sus mayores frecuencias de reloj, pero estos últimos tienen configuraciones multihilos superiores, ya que alcanzan los 16 núcleos y 32 hilos. Vamos con ejemplos de equivalencias directas. Un Core i9 9900 Kelvin está un poco por encima de un Ryzen 7 3800X, mientras que un Ryzen 5 3600X está por encima de un Core i5 9600 gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos. El segundo solo tiene 6 núcleos y 6 hilos. Intel Core 10000 no trajo cambios a nivel de IPC. Intel subió frecuencias y conteo de núcleos e hilos. Los Core i3 pasaron a tener 4 núcleos y 8 hilos, compiten con los Ryzen 3 3000. Los Core i5 subieron a 6 núcleos y 12 hilos. Hacen frente a los Ryzen 5 3000. Los Core i7 suman 8 núcleos y 16 hilos, compiten con los Ryzen 7 3000, y los Core i9 tienen 10 núcleos y 20 hilos. Se acercan a los Ryzen 9 3900X. Intel Core 11000. Intel ha aumentado el IPC, pero no ha logrado superar a los Ryzen 5000 de AMD, que ofrecen un rendimiento ligeramente superior en monohilo y muy superior en multihilo,
ya que Intel toca techo en los 8 núcleos y 16 hilos, y AMD alcanza los 16 núcleos y 32 hilos. Vamos con ejemplos concretos. El Core i5 11600 de Kelvin equivale más o menos al Ryzen 5 5600X, mientras que el Core i9 11900 de Kelvin está al nivel del Ryzen 7 5800X. Intel Core 12000, con estos nuevos procesadores Intel ha recuperado la corona del rendimiento monohilo, superando de forma clara a los Ryzen 5000 en IPC, y ha sido capaz de ofrecer un rendimiento multihilo muy competitivo. También ha sido capaz de comercializar esta generación a un precio muy atractivo. En pruebas multihilo intensivas, las más realistas, el Intel Core i5 12400F rinde prácticamente al mismo nivel que el Ryzen 5 5600X. Y el Core i5 12600 de Kelvin juega también en la liga del Ryzen 7 5800X. El Core i7 12700 de Kelvin es solo un poco más lento que el Ryzen 9 5900X. Y el Core i9 12900 de Kelvin logra quedar muy cerca del Ryzen 9 5950X. Intel Core 13000, han marcado una evolución clara, aunque menor, frente a la generación anterior. Intel ha mejorado tanto el rendimiento monohilo como el multihilo, y esto le ha permitido superar a los Ryzen 7000 de una manera bastante clara. En monohilo, los Core 13000 vencen a los Ryzen 7000 en todos los casos, y en multihilo también, con la única excepción del Ryzen 9 7950X, que en algunos casos logra vencer al Core i9 13900 de Kelvin. Para que tengáis una referencia, el Core i5 13600 de Kelvin gana al Ryzen 5 7600X en todos los frentes, y tiene un total de 14 núcleos y 20 hilos, mientras que el chip de AMD suma 6 núcleos y 12 hilos. Ryzen 1000, por IPC la generación más cercana son los Core 4000, basados en Haswell, ya que quedaron por detrás de los Core 6000 basados en Skylake. Tienen un IPC menor que aquellos, pero más núcleos y hilos, ya que el Ryzen 5600 tiene 6 núcleos y 12 hilos, y el Core i5 6600 solo tenía 4 núcleos y 4 hilos. El Ryzen 7800X también doblaba al Core i7 7700 Kelvin en máximo de núcleos y hilos, puesto que el primero tenía 8 núcleos y 16 hilos y el segundo 4 núcleos y 8 hilos. Ryzen 2000 fue una generación de transición que marcó pocos cambios frente a la anterior. AMD mejoró levemente el IPC, pero siguió quedando por detrás de Intel en monohilo. En multihilo podremos trasladar todo lo que dijimos sobre los Ryzen 1000, ya que se mantuvieron las configuraciones de hasta 8 núcleos y 16 hilos. Ryzen 3000, su IPC mejoró notablemente frente a la generación anterior. Ofrecen un rendimiento en monohilo similar al de los Core 8000, Coffee Lake, y tienen una mayor cantidad de núcleos e hilos. El Ryzen 5 3600 tiene 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el Core i5 8600 Kelvin solo tiene 6 núcleos y 12 hilos. El Ryzen 7 3700X supera ampliamente al Core i7 8700 Kelvin, ya que el primero tiene 8 núcleos y 16 hilos y el segundo solo contaba con 6 núcleos y 12 hilos. Si lo comparamos con el Ryzen 9 3950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos, vemos que Intel no tenía nada que hacer en aquella generación. Contra AMD si hablamos de rendimiento multihilo, Ryzen 5000, una nueva mejora en el IPC permitió a AMD superar a Intel en monohilo, su única cuenta pendiente. Compiten con los Core 11000, pero quedan por encima de estos en monohilo y los superan ampliamente en multihilo. El Intel Core i5 11600 de Kelvin es el equivalente más cercano al Ryzen 5 5600X, puesto que ambos tienen 6 núcleos y 12 hilos. Y el Core i7 11700 de Kelvin tiene como rival al Ryzen 7 5800X. El Core i9 11900 de Kelvin no puede competir con el Ryzen 9 5900X, y mucho menos con el Ryzen 9 5950X, ya que estos tienen 12 núcleos y 24 hilos y 16 núcleos y 32 hilos, y el chip de Intel solo llega a los 8 núcleos y 16 hilos. Ryzen 7000. Aunque AMD ha mejorado el IPC no ha sido suficiente para vencer a los Core 13000. Tienen un rendimiento monohilo superior a los Core 12000, pero debido al incremento de núcleos que ha introducido Intel es complicado encontrar equivalencias directas. El Core i5 13600 de Kelvin tiene un mayor rendimiento monohilo y multihilo que el Ryzen 5 7600X, así que ya no podemos considerarlo como una equivalencia real, y lo mismo ocurre con el Core i7 13700 de Kelvin y el Ryzen 7 7700X. Puesto que el primero tiene 16 núcleos y 24 hilos, y el segundo 8 núcleos y 16 hilos. La equivalencia más cercana al Ryzen 7 7700X sería ahora el Core i5 13600 de Kelvin, y la más cercana al Ryzen 9 7900X la tendríamos en el Core i7 13700 de Kelvin. El futuro Core i5 13400 competirá con el Ryzen 5 7600X.
y el Ryzen 9 7950X es lo más cercano al Core i9 13900 de Kelvin. Intel Corsair Edge Threadripper. Los procesadores Threadripper de primera generación tienen un IPC comparable al de los Core Extreme basados en Broadwell, pero quedan un poco por detrás de los actuales Skylake X. Por su parte, los Threadripper de segunda generación han recortado distancias en términos de IPC, pero gracias a su mayor número de núcleos hilos, 18 y 36 el modelo más potente de Intel, y 32 y 64 el más potente de AMD, son superiores en términos generales. Los Threadripper Serie 3000 elevaron de nuevo el IPC, y gracias al incremento del máximo de núcleos hilos, 64 y 128 respectivamente, se convirtieron en los más potentes de su categoría, una posición que han cedido a los recientes Threadripper Pro 5000, basados en Zen 3.